Comunidad Cristiana Betel de la ciudad de Cuautla, Morelos, abre sus puertas para compartir un mensaje que edificará sus vidas a través de la palabra de Dios. Con ustedes, nuestro pastor, Óscar Hernández. Qué alegría de poder llegar hasta el lugar donde te encuentras, como siempre, para enviarte un mensaje de la palabra de nuestro Dios. Recientemente hemos estado en una zona de encuentros en nuestra amada Betel y siempre me ha gustado compartir uno de los temas que tiene que ver con arrepentimiento y perdón, y siempre inicio con esa pregunta de decir de qué tenemos que arrepentirnos. Y la respuesta clave es de nuestro pecado, y hoy hablaremos sobre este tema que lo expresa bien en 1 de Juan capítulo 3 del verso 4 al verso 10, que dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. ¡Wow! Bueno, si pudiésemos darle un título a todo lo que expresa Juan, tendríamos que ponerle un título como libres de pecado. Este párrafo que hemos leído explica de una manera una situación moral a la luz de la primera venida de Cristo. La capacidad de vivir una vida justa está relacionada con el propósito, de la encarnación, o sea, quitar los pecados y destruir las obras del diablo. Bueno, hay que acentuar cosas como las que acabamos de leer, donde la naturaleza del pecado es infracción a la ley. Por eso todo aquel que comete pecado infringe la ley. Pero para esto apareció, Cristo Jesús, para quitar nuestros pecados. Y Él declara que todo el que permanece en Cristo Jesús no peca. La contraparte a esto es que el origen del pecado pues es el mismo diablo, porque el que practica pecado es del diablo, según lo que ha dicho Juan. Y porque el diablo peca desde el principio. Pero todo aquel que es nacido de Dios no debe practicar el pecado. El diablo peca desde el principio, según el versículo 8. Su obra, sin duda alguna, es tentarnos moralmente, a infligirnos con enfermedades y quizás seducirnos con muchos errores. Si Cristo vino para quitar el pecado y deshacer las obras del diablo, como creyentes no debemos comprometernos con el diablo ni con su astucia que nos puede conducir al mismo pecado. El primer paso hacia la santidad es reconocer cuán pecaminoso es el pecado y que el origen del pecado, lo hemos dicho más de una vez, que es el diablo. Entonces, tenemos que darnos cuenta de la incompatibilidad absoluta entre el pecado y Cristo. En el versículo 9, Juan dice que el creyente no practica el pecado. Es más, no puede pecar. ¿Cómo se puede reconciliar esto? ¿Cómo podemos tener
esta pauta para no pecar. Y entendemos que el que es nacido de Dios no practica el pecado, pero aunque puede caer en alguna falta en algún momento dado de su vida, pero creemos que no es nuestra condición la de vivir en pecado. Y creemos que cuando hay algo de una situación, de una caída, por causa de alguna falta, el deber de todo cristiano es restaurarla de manera inmediata a través de un arrepentimiento genuino y seguir caminando en santidad. Juan da con mucha claridad la observancia de que hay dos grupos en la humanidad, que son los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y hay solo dos posibilidades: paternidad divina o paternidad diabólica. Al final, Juan establece la evidencia de lo que identifica a un hijo de Dios, y es aquel que hace justicia y el que ama a su hermano. Termino diciendo entonces que los hijos de Dios se conocen por su comportamiento moral. No abracemos el pecado, caminemos en santidad, identifiquémonos como lo que somos. Si estamos en Cristo, somos hijos de Dios, no hijos del bando contrario. Que tu vida, mi vida, nuestra vida sea un ejemplo para que otros quieran venir también al conocimiento de la verdad de lo que hemos dicho el día de hoy. Libres de pecado, oramos porque el cristianismo viva libre de pecado. Que el resto de este día siga siendo favorable a tu existencia. Escríbeme a mi correo electrónico oscarhp07@hotmail.com. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Esperando que haya sido de utilidad este mensaje, deseamos lo mejor para cada uno de ustedes. Búscanos a través de Facebook como Comunidad Cristiana Betel. Hasta pronto.